Las naves del Banco de Alimentos de Zaragoza han recibido este martes un cargamento especial vinculado al Programa Estatal y Europeo 2020 de ayuda alimentaria gratuita a los desfavorecidos. En total, el Ministerio de Agricultura ha licitado la compra de más de 515.000 kilos de todo tipo de productos no perecederos que después se repartirán entre las personas más necesitadas de las 3 provincias. La Fundación Cruz Roja y la Delegación del Gobierno en Aragón reconocen que este año la pandemia ha dejado a demasiadas familias en situación de vulnerabilidad. Suelen ser tres entregas al año, generalmente 2 en este año 2020 y al inicio del año 2021 se hará la tercera entrega, con lo cual bienvenido sea, ¿no? Yo creo que todos los años se recoge de una manera positiva este tipo de colaboraciones, pero creo que en estos momentos donde estamos viendo, ¿no?, que hay un número mayor de personas que el peor lo están pasando fruto de esta crisis que nuestro país está viviendo, creo que este tipo de colaboración y este tipo de ayudas son más que necesarias en estos momentos. El objetivo no es otro que elaborar una cesta básica con lácteos, conservas de legumbres, pasta, arroz, aceites o bebidas varias, primeros y segundos platos, un poquito de todo para paliar las necesidades alimentarias. Entonces, porque primeros platos son todo esto no perecederos. Entonces estamos conservas de carne y de pescado. Estamos trabajando con alguna empresa de aquí del polígono, pues todo el tema de muslitos de pollo, de pavo, San Jacobos, botes de albóndigas, botes de salchichas, y luego las típicas latas de sardinas y atún, que es fundamental, porque tomas un bocadillo por la noche, que además es buenísimo, y bueno, pues has cenado, ¿no? La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja, a través de sus 6 centros de almacenamiento y distribución en Aragón, se encargarán en las próximas semanas de hacer llegar toda la ayuda, valorada en casi 400.000 euros, a más de 33.000 personas.